¿Has escuchado la frase que la vida es la mejor escuela? Bueno, yo creo que sí, pero hay personas que no se dejan enseñar. Yo quiero decirte una frase que te la quiero dejar picando ahí en la cancha, es: el tiempo te hace más sabio o te vuelve más necio, pero nunca te deja en el mismo lugar. Sí, definitivamente sí. Esto y más vamos a tratar hoy en Al Punto, donde realmente estamos aprendiendo o solo acumulando información. Pastor, qué bueno compartir con usted este primer programa. Yo creo que es el inicio de algo muy chévere. Vamos a tratar junto a nuestros amigos que nos están viendo muchos de los temas cotidianos. Queremos enfocarnos en la vida diaria, en lo que puede estar pasando un joven, un adulto, un niño, un hombre, una mujer, en esos temas que creo que son importantísimos del día a día. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de justamente la enseñanza, y como decíamos al inicio, uno termina aprendiendo de las cosas que vive en la calle, en la casa, pero ¿realmente estamos aprendiendo o solo adquiriendo información? Y quiero iniciar con un versículo. Proverbios 17:16 nos enseña y dice: es absurdo pagar por la educación de un necio, puesto que no tiene deseo de aprender. Y es que hay mucha gente que vive sufriendo y si realmente no ha aprendido a salir de eso. No sé, ¿cómo le explicaría mejor usted? Mira, hay una cosa muy clara. El que quiere aprender encuentra a su maestro. Eso es algo definitivo. En la vida, cuando tú tienes deseo, cuando tú tienes ganas, cuando tú tienes esas ganas de conocer más, pero no solamente un conocimiento de información, sino también una experiencia de aplicación, entonces siempre te vas a chocar con las personas idóneas y correctas, que vas a poder sacar el jugo, que vas a poder sacar la enseñanza y que vas a poder tener un aprendizaje en tu vida. Entonces es importantísimo que podamos siempre tener una actitud de aprender. Genial. Yo he escuchado muchas veces que se dice que la calle es la mejor universidad que uno puede tener. No sé si estar totalmente de acuerdo con esto. Yo considero que la casa es el lugar donde muchas veces aprendemos estas cosas en las que nos terminamos convirtiendo luego, porque el entorno puede ser muchas veces muy poderoso, y por más de que escuchemos a alguien decir, no sé, alguien que vivió de repente violencia familiar y decir, no me voy a convertir en mi papá, termina replicando muchas veces y sin darse cuenta. ¿Realmente aprendimos del error de nuestros padres o simplemente nos dejamos llevar por el entorno? Ahora, es importante, la casa es el centro de entrenamiento de la vida, más que la calle. O sea, bien hemos puesto la universidad, la calle, pero es realmente en casa donde uno aprende valores, donde uno aprende principios, donde aprende las reacciones de la vida, donde aprende la cultura. La cultura se aprende en casa. Y hoy, por ejemplo, aquí en el Perú vemos cosas increíbles en cosas de la cultura, porque ves la persona que tiene mucho dinero o la persona que tiene poco dinero, igual tú ves un carro, un BMW o un taxi tico, y ambos tiran una hoja de plátano o una botella, basura a la calle, y eso es cultura, y que no tiene nada que ver con el dinero, o la posición social, o la posición económica, sino la cultura que aprendió en casa. Entonces, imagínate lo importante que es la casa como primer centro de aprendizaje. No es el colegio, no es la universidad, no es la iglesia, sino en la casa. Allí es donde se enseñan los primeros principios de vida. Por eso que qué importante es para el joven, y tu joven que me estás escuchando, la importancia de saber escoger a la pareja, ¿no? Ya que son los futuros maestros que van a determinar valga la redundancia, este futuro de estos ciudadanos que van a muchas veces a impactar en la sociedad, ¿no? O sea, muchas veces le terminamos echando la culpa al gobierno, ¿verdad? No sé, al profesor, a las autoridades ajenas a la casa, pero realmente quienes forjan y forman a estos futuros ciudadanos son los padres de familia.
Y la pareja es determinante. O sea, para los solteros yo creo que esto es importantísimo saberlo desde antes, ¿no? Para saber a quién escoger. Total, porque los hijos no siguen lo que los padres dicen, siguen lo que los padres hacen. Sí. El mejor maestro en la vida es el ejemplo. Sí. Yo creo que de una u otra manera estamos con una educación bien informativa y es bueno la información y el conocimiento, pero hoy en día por las redes sociales y la cantidad, ahora tenemos un exceso de información, exceso de conocimiento. El conocimiento está a un clic de distancia. Sin embargo, no es tanto cuánto tú conoces, sino cuánto tú aplicas ese conocimiento. Entonces es increíble ver mucha gente que tiene mucho conocimiento, inclusive dentro de la iglesia o inclusive en la calle, y estamos llenos de títulos, llenos de PhD, llenos de posgrados, pero con poca utilidad y práctica, porque no solamente es el conocimiento, sino qué estás haciendo. Sí. ¿Qué estás haciendo con el conocimiento que tienes? ¿Lo estás aplicando correctamente? ¿Estás enseñando con ese conocimiento? ¿Estás aprendiendo más? Porque no existe peor necio que aquel que no quiere aprender más en la vida. Sí. Siempre habrá un espacio para aprender más. Sí. Sí, y es interesante ver cómo eso se refleja en la sociedad actual, ¿no? Muchas veces se castiga o se toma esto del proceso de un aprendizaje, el caer o el tropezar con algo, este sufrimiento que nos produce el cometer un error incluso. Muchas veces se condena a eso, a que, oye, si cometiste errores porque no sirves para eso, eres un fracasado. Yo creo que al menos cada error o cada tropiezo es un proceso de aprendizaje también. Así es. La experiencia nos da eso, ¿no? Total. La experiencia es un gran ente de aprendizaje. Es bien importante. Los perdedores le llaman castigo. Los ganadores en la vida le llaman aprendizaje, le llaman proceso. Yo creo que cada experiencia, cada problema que nosotros vivimos en la vida, cada problema de cada ser humano, debe llevarte a una lección. ¿Cuándo es que uno dice, yo no veo la luz al final del túnel? ¿Cuándo? Cuando no has aprendido la lección. La luz al final del túnel se llama lección aprendida. Entonces, cuando una persona realmente sabe sacarle provecho a las experiencias y sobre todo a las experiencias dolorosas, porque es muchas veces, y yo a veces pienso de esta manera, el dolor debe ser nuestro maestro. Yo tengo que, en vez de huir del dolor, abrazar el dolor, porque el dolor es inevitable. Pero ¿qué enseñanza te deja el dolor? ¿Qué enseñanza te deja ese problema? ¿Qué enseñanza te deja esa circunstancia difícil o negativa en la vida? Te deja una enseñanza, te deja una lección, te hace mejor en la vida. Por eso podemos decir que uno va creciendo con el tiempo y se vuelve más sabio o se vuelve más necio. ¿De qué depende? De los procesos que tú hayas vivido en la vida. El proceso te marca una ruta. Te deja una ruta de salida que no solamente te va a ayudar para el problema actual, sino que para el siguiente problema ya vas a saber cuál es la hoja de ruta para salir de ahí. Sí. Yo creo que el mejor ejemplo reflejado a esto es las cicatrices que tenemos. ¿Quién de chiquito no se cayó, se tropezó, no se partió la ceja? Tenemos de todas maneras alguien, o todos tenemos una cicatriz que nos recuerda, no debimos saltar en la cama, que no debimos bajar en bicicleta a toda velocidad, ¿no? A pesar de que nuestros papás nos dijeron que no lo hagamos, y que ahora vivimos ya con esta cicatriz que cada vez que la vemos o la tocamos, nos recuerda, ¿no? Que no, por qué camino no debimos ir, y que ahora pues, justamente nos deja esta enseñanza que usted menciona de que es algo que nos deja como aprendizaje hacia dónde ahora sí tenemos que ir. Totalmente. Las cicatrices son importantes, ¿no? Sí, por supuesto. Hablando de cicatrices, me dejas un ejemplo cuando fui pequeño. Recuerdo, yo siempre crié perros Doberman en mi casa
Y los Doberman son muy fieros, como se dice, muy mordelones. Y tenía dos, esos se peleaban a cada rato. Pero con el dueño, con uno, a un muchacho, ellos me tenían ley. Un día los cogí, los vi que estaban peleándose, estaban con las muelas, pero que literalmente se estaban mordiendo. Y les metí una patada. Cuando saqué el pie de la patada que le había metido a los dos Doberman, mi jean estaba sangrado. Estaba lleno de sangre. Cuando abro el pantalón, uno me había metido un canino y tenía un hueco terrible. Esto me deja una enseñanza. ¿Qué enseñanza? Que a un perro, cuando está en ese momento fiero o está peleando, no lo vas a patear, porque lo primero que te va a hacer es que te va a morder. Sí. Esa es una enseñanza. Hasta en esto tan pequeño, uno más o menos te va dejando. Son experiencias que uno va teniendo en la vida, que te va dejando ciertos ejemplos para aprender la lección. De hecho, a partir de ahí, no vuelvo a patear un perro. Sí. Ya saben, no pateen a un perro, por favor. No cometan ese error 2 veces. Yo creo que después de eso no volvió a patear a un perro. Por supuesto. Es importante poder conocer cómo aprendemos cosas nuevas, qué cosas en la vida nos enseñan cosas nuevas. Ahora, ¿qué cosas pueden matar que sigamos aprendiendo? ¿No? Una vez escuché una frase, no sé si en una película, no recuerdo en realidad, no voy a mentirles, no recuerdo, pero sí recuerdo la frase. La frase decía que el día que tú digas que ya lo sabes todo, ese día dejarás de aprender algo nuevo. Yo creo que tiene que ver mucho con el orgullo de la persona, con la necedad en cierto punto, pero realmente lo sabemos todo ya, como para darnos ese lujo de decir ya lo sé todo y no necesito aprender nada más. Mira, ya que tocas este tema, es bueno meternos un poco, por ejemplo, en la iglesia. Y yo creo literalmente que una de las cosas más problemáticas en la iglesia, a nivel general, es justamente la capacidad de no aprender. Y a veces el hecho de que conocemos mucho, que hemos leído mucho la Biblia, y hemos conocido y hemos escuchado miles de prédicas, nos hace sentir que los años, las prédicas, la experiencia, ya nos hace que no necesitamos aprender nada. Y no solamente nos genera esa actitud de no querer aprender, sino de no permitir que una autoridad, un pastor o un líder pueda seguir siendo un mentor en la vida. Y esto es bien importante, porque muchas personas, por ejemplo, me han consultado, me han preguntado, pero ¿cuándo dejamos de estudiar? ¿Por qué seguir estudiando la palabra de Dios? ¿Por qué seguir estudiando un curso? ¿Por qué? Porque mientras tengamos vida, uno realmente se va a graduar cuando esté en el cielo. La graduación no es acá. Tú te puedes graduar de la universidad con toga y birrete, pero ese toga y birrete, espiritualmente hablando, es en el cielo. Y mientras estemos en esta tierra, siempre habrá una palabra nueva para nuestras vidas. Todos los días uno tiene que aprender algo. Más todavía si se trata de la Biblia. Aprender algo nuevo. Siempre y aún, miren, llevo 26 años en la iglesia y 26 años he leído la Biblia de Génesis al Apocalipsis. Wow. Y aún lo sigo leyendo. Y siempre hay algo nuevo. Oye, y este versículo no lo había leído, pero nunca me había hablado como me habla hoy. Por eso es, Dios habla hoy. Porque siempre hay algo que aprender en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que el conocimiento está matando la humildad. El conocimiento está matando la humildad. O sea, la capacidad de tener esa actitud humilde de querer sacarte el jugo, sí, de querer aprender algo nuevo, de querer dejarme enseñar. Alguien dice de esta manera: si tú quieres ser un buen maestro, primero tienes que ser un buen aprendiz. Sí, yo creo que es importante poder tener eso claro, porque el día que dejamos o permitimos
o nos damos ese lujo de decir que ya no necesitamos aprender algo nuevo, nos perdemos, creo, esta capacidad de disfrutar la vida a plenitud, al máximo. O sea, nos enfrascamos en nosotros mismos y evitamos que de repente nuevas experiencias lleguen a nuestra vida, ¿no? Hay una frase que me gusta que dice, cuando quieras aprender algo nuevo, escucha, ¿no? ¿Cuán importante es escuchar? ¿Cuán importante es cerrar la boca en algún momento y escuchar? Alguien dice, Dios nos creó con 2 oídos y con una sola boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Si no, si hubiera querido que hablemos más, nos hubiera dado 2 bocas. Y no, hay una, que debe ser la mitad, el doble uno tiene que escuchar. Y aquí quiero decirte algo muy, muy especial, muy importante. Y es que uno siempre necesita, por más sabio que sea, por más conocedor que sea, y por más experiencia o edad que tengas, uno necesita un mentor. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano es como un carro. Cuando aquellos que conocen manejar un carro saben que hay el espejo retrovisor de la derecha, mantiene algo que se llama el punto ciego y que ha sido objeto y causa muchas veces de accidentes automovilísticos, porque justamente cuando un carro te pasa por el punto ciego y no lo logras ver, no tienes la capacidad de maniobrar y evitar el choque. Así también la vida, todos tenemos un punto ciego, y alguien dice que el peor maestro de uno mismo es uno mismo, porque uno va a querer evitar el declarar sus errores o sus puntos ciegos, sí, o simplemente no los ves, no te das cuenta, o te das cuenta y no los quieres reconocer, a cual que le llamamos orgullo. Es peor todavía. Entonces, necesitas a alguien al costado tuyo, un mentor, que desde fuera de ti, desde fuera del carro, te pueda ver esos puntos ciegos. ¿A qué le llamamos puntos ciegos? Le llamamos aquellos errores en el carácter, grietas, muletillas en la vida, malas actitudes. A veces se dice que el orgullo y las malas actitudes es como el mal aliento. Huele feo a los demás, pero el último que se da cuenta que tiene mal aliento es uno mismo. Qué feo. Entonces, el mentor es el que desde afuera te da la capacidad de decirte, oye, Kevin, mira, te estás sobrepasando en esto, o estás siendo demasiado lento en esto, o estás siendo demasiado rápido en esto, o estás siendo muy cruel en aquello, y te falta compasión en aquello. Entonces te hace ver tus puntos ciegos. Yo creo que una de las cosas que a mí particularmente, como parte de mi testimonio, es que siempre he puesto mi vida al servicio de alguien. Siempre he permitido que un mentor tenga la libertad de decirme mis errores. Mis autoridades, que han habido diferentes, siempre han tenido la libertad desde mi autorización para decirte aquello que tú ves mal en mí, tienes toda la libertad en decírmelo. ¿Por qué? Porque el hecho que tú me lo digas, a mí me lo hace corregir. Sí. Y si yo puedo corregir, entonces puedo mejorar. Sí, definitivamente. Yo, por ejemplo, soy un poquito... Me ha costado. Y saber escuchar a que alguien mencione los errores que tienes toca el orgullo muchas veces, ¿no? Porque uno cree que está haciendo las cosas bien muchas veces, ¿no? Pero ¿quién mejor que alguien que está fuera de tu círculo va a poder tener un mejor panorama de todo lo que te está ocurriendo? Total. ¿No? Y hablando del tema de los mentores, para mí uno de los mentores que puedo tener, sin ser alguien que quiere caer bien a mis pastores, a mis autoridades, es el pastor Sergio, por ejemplo, ¿no? Este programa tiene mucha de la esencia de la enseñanza que él me dejó.
O sea, él Excelente. tiene una frase que suele usar, la cual dice que cuando las oportunidades se presentan, es demasiado tarde para prepararse. Así es. Este espacio que estamos acá, el cual hemos preparado con mucho cariño, por cierto, para todos ustedes, lleva años de preparación. Wow. O sea, yo lo vengo pensando hace mucho tiempo. Y cuando se presentó la oportunidad, ya estaba listo. Así es. Ya estaba listo. Entonces, yo considero que él para mí es un mentor, ¿no? Para el pastor Arturo, ¿quién es un mentor para usted? Bueno, yo creo que he tenido en la vida, que tendría que decir varios mentores. Para mí mi madre es una mentora, siempre lo ha sido. A mí me dejó su legado de fe, su perseverancia, su generosidad, su capacidad de reponerse a los golpes más duros de la vida. Si yo he visto a alguien en la vida ser golpeada, es a mi madre. Y nunca la he visto destruida ni derrotada. Wow. La he visto llorando, pero no derrotada. Y siempre le he visto un paso adelante. Eso me deja una enseñanza. Han sido mentores, el pastor Peter en su momento, me enseñó el poder abrazar a Dios como Padre. Su paternidad selló en mí la paternidad de Dios. Y el pastor Sergio es un mentor diario en mi vida porque me desafía, me empuja, me saca de la zona de comodidad. Yo siempre pienso esto. Si te encuentras alguien en la vida, un jefe, un padre, un pastor, un líder, que proyecta perfección, que proyecta que todo le va bien, como se dice, color de rosa, donde no pasa problemas, donde no tiene heridas, donde no tiene ofensas, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento y donde todo es una perfección, no tiene nada que enseñarme. Porque uno, fíjate, los éxitos, el fracaso enseña más que el éxito. Sí. El fracaso enseña más que el éxito. Yo soy un ejemplo de eso. Así es, el fracaso está como que en la cuadra 5 y el éxito está en la cuadra 10. Y para llegar a la cuadra 10 tienes que pasar por la cuadra 5. Y de una u otra manera eso deja enseñanza. El éxito inspira, pero el fracaso forma. Eso es importantísimo, pastor, porque conozco muchos jóvenes, he hablado con muchos jóvenes y adultos incluso que han entrado en un estado de frustración justamente por algún fracaso. Pero el fracaso no es un sinónimo de derrota total, ¿no? O sea, si uno estudia la vida de los grandes exitosos de la historia, no sé, pues Steve Jobs, Steven Spielberg, uno los reconoce por sus éxitos, pero detrás de ese éxito hay una larga fila de fracasos que han tenido. Total. Y que era importante que pasen por esto para llegar justamente a esa cuadra 10 que menciona que es el éxito. Correcto. Entonces, yo creo que es importante dejar ese mensaje a los jóvenes. Totalmente. Porque de hecho, hay alguien que nos está mirando que está en una situación complicada. Yo la estuve en su momento y que me vi a veces atrapado en que no tengo salida porque no tengo los recursos, no tengo la capacidad, no puedo. Pero qué importante es dejarles este mensaje a los chicos de que esto que estás pasando ahorita es importante que lo estés pasando para justamente llegar a esta cuadra 10 que es el éxito. Pero ¿qué mensaje les puede dejar usted a estos chicos? No, mientras haya intento, no hay fracaso. Mientras tú tengas intento en tu vida, te vuelvas a levantar, no fracasaste. Claro es tener este término en ese proceso de aprendizaje. Una cosa es tener un fracaso y otra cosa muy diferente es fracasar. Uno puede tener un fracaso y todos tenemos un fracaso, pero si tú aprendes del fracaso y te vuelves a levantar, ya tuviste ese éxito. No sé si me entiendes. Claro. El problema es cuando el fracaso te tiene a ti. Sí. Porque cuando el fracaso te tiene a ti, lo que hace es te encapsula, te esclaviza. Alguien dice, la esclavitud moderna es el temor y el fracaso. Eso es lo que está impidiendo que muchos jóvenes puedan triunfar en la vida.
que muchos matrimonios puedan triunfar en la vida, Sí. que muchos profesionales puedan triunfar en la vida y muchos cristianos puedan triunfar en la vida. Sí. El mismo Jesús tuvo golpes, tuvo momentos en los cuales tuvo que volverse a levantar. Y la cruz es la máxima muestra de expresión que ese fracaso no lo derrotó. Venció la muerte, venció la cruz, venció los problemas, venció el fracaso y nos dio una vida abundante. Y en victoria. Qué increíble que tú puedas, mientras tengas vida, mientras tengas fuerza, vuélvelo a intentar. No lo pudo decir mejor. Yo no lo pude haber dicho mejor. Pero sí, era importante poder dejar esta reflexión final porque es una temporada que es necesaria. Créanme, se lo dice alguien que pasó por esta... Bueno, y de hecho voy a seguir pasando por temporadas así, pero es necesario pasar por estos tiempos donde parece que no hay salida, donde parece que no hay esa mano salvadora que nos pueda rescatar del hoyo en el que aparentemente nos encontramos. Puede ser, no sé, financiero, puede ser emocional, puede ser, en fin, miles de problemas que podemos atravesar en la vida. Pero yo al menos aprendí eso. Qué aburrida sería la vida si todo fuese perfecto. Justamente, y sí, o sea, yo he llegado a aprender más cuando he pasado por procesos complicados, por fracasos, por derrotas. He aprendido más. Es increíble. Parecía que no tuviese sentido, ¿no? Pero justamente esos momentos son los donde yo he podido aprender más. Y agradezco sus palabras, pastor, y creo que más de uno se puede sentir identificado y alentado. Sobre todo a que, primero que si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Genial. Este ha sido un tema no complejo, pero sí importante. Sin ponernos muy serios, porque la idea no es esa, el programa no es eso, pero sí queremos tratar temas que a veces son complicados de hablar, pero que sí son importantes que se toquen. Y si no se están tocando en el círculo en el que te encuentras, bueno, acá tienes un espacio donde vamos a tocarlos, donde vamos a tratarlos. De hecho, puedes escribirnos ahí en los comentarios si tienes algún tipo de tema que te gustaría que toquemos. Vamos a analizarlo. Acá tenemos al pastor que nos va a guiar con muchas enseñanzas, con muchas experiencias y muchas historias, así como la de los perros. Así que, que creo que esas son las que enseñan más, ¿no? Pero nada. Este ha sido el principio, esto es al punto, donde vamos a deslizar muchos temas así como este. Pastor, gracias por acompañarme o por acompañarnos, porque este es el principio de muchos programas que vamos a tener de ahora en adelante. Excelente, muchos programas. Yo también quiero decirte que es el comienzo y cada vez se va a poner más candente. No saben al punto. No saben los temas que se vienen. Cuídense, chicos.